Cuando enciendo el televisor o navego por las noticias, me invade una sensación de profunda perplejidad. Supongo que a ti también te pasa. Observas los desafíos monumentales que enfrentamos como especie. Estamos reprogramando el código de la vida con la biotecnología, estamos creando inteligencias no orgánicas que podrían superarnos en unos años, y estamos alterando el clima de todo un planeta. Te detienes a pensar en la magnitud de estas crisis y luego miras a los líderes que están al mando. Miras a los jefes de Estado, a los directores de las grandes corporaciones, a los que toman las decisiones en los parlamentos. Y lo que ves, con una frecuencia aterradora, no son sabios, ni filósofos, ni mentes prudentes. Lo que ves son personas impulsivas, narcisistas y, a menudo, intelectualmente limitadas. Te preguntas, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Es un error del sistema? ¿Es una mala racha de la democracia? ¿O es que el mundo se ha vuelto loco de repente? Bueno, tengo que decirte algo que quizá te quite el sueño. No es un accidente. No es que hayamos tenido mala suerte con esta generación de líderes. La razón por la que los tontos, y ahora definiremos científicamente qué significa eso, suelen llegar a la cima de poder es una característica de diseño de nuestra propia biología. Es el resultado de un conflicto violento entre un cerebro que evolucionó para sobrevivir en la selva y una tecnología que nos ha dado el poder de dioses. Para entender esto, tenemos que hacer un viaje hacia atrás, muy atrás. Olvida por un momento los edificios de cristal y los algoritmos. Viajemos 70.000 años al pasado, a la sabana africana. Imagina a una pequeña tribu de cazadores-recolectores. Están frente a un arbusto que se mueve. Dentro de la tribu hay dos tipos de individuos. El primero es un sabio analítico. Se detiene y piensa. El arbusto se mueve. Podría ser un león, pero también podría ser el viento o quizá una gacela. Necesito más datos. Si huyo ahora y no es nada, gastaré calorías innecesarias. Si me quedo y es un león, moriré. Calculemos probabilidades. El segundo individuo es lo que hoy llamaríamos un impulsivo confiado. Él no analiza, no duda, no ve matices. Simplemente grita, «Es un león, corred todos». Y sale disparado. En el 90% de los casos, el impulsivo está equivocado. No hay león. Pero en el único caso en el que sí hay un león, el impulsivo sobrevive y salva al grupo porque actuó rápido. El analítico, en cambio, muere mientras intentaba entender la complejidad del arbusto. La selección natural no nos diseñó para ser científicos ni para buscar la verdad objetiva. Nos diseñó para sobrevivir. Y en un entorno hostil, la evolución premió sistemáticamente la certeza sobre la veracidad. Premió al que no dudaba. Esto ha dejado una cicatriz profunda en nuestro hardware mental. Los humanos confundimos, a un nivel instintivo, la confianza con la competencia. Creemos que alguien que habla con seguridad sabe de lo que habla. Es un sesgo cognitivo brutal. Existe un fenómeno psicológico llamado el efecto Dunning-Kruger. Es, posiblemente, la ley más peligrosa de la historia humana. Dice algo muy simple. Cuanto menos sabe una persona sobre un tema, más segura se siente de su opinión. ¿Por qué? Porque su propia ignorancia le impide ver lo mucho que ignora. Por el contrario, la persona que realmente sabe, la que es experta, vive en un estado de duda permanente porque es consciente de la inmensidad de lo que no sabe. Ahora, pon a estas dos personas en una campaña electoral o en una junta directiva. El experto habla con cautela, usa términos como probablemente o depende del contexto. Se ve inseguro. El ignorante golpea la mesa y dice, «Yo tengo la solución. Es muy sencillo». Tu cerebro de primate, que busca seguridad para calmar su ansiedad, se va a ir con el que no duda. Siempre. Hemos construido una civilización de una complejidad divina, pero la seguimos gestionando con instintos de mono que prefiere a un líder decidido y equivocado que a uno sabio y dubitativo. Pero el problema no es solo que prefiramos a los seguros de sí mismos. El problema es que el poder mismo actúa como una lobotomía química.
de cómo el éxito nos vuelve biológicamente más estúpidos y de por qué las instituciones modernas están diseñadas para filtrar la inteligencia hacia abajo, es de lo que tenemos que hablar a continuación. Llegamos ahora a una de las revelaciones más perturbadoras de la neurociencia moderna, algo que explica por qué, incluso cuando una persona inteligente llega al poder, parece volverse tonta casi de inmediato. Tenemos la idea romántica de que el poder es una herramienta neutral, algo que simplemente te permite ejecutar tus ideas. Pero la ciencia nos dice que el poder es, en realidad, una droga química que altera físicamente la estructura del cerebro. Se han realizado estudios fascinantes que comparan los escáneres cerebrales de personas antes y después de asumir puestos de alta responsabilidad. Lo que descubrieron es que el poder prolongado daña lo que los científicos llaman el sistema de espejeo del cerebro. Verás, tú tienes algo llamado neuronas espejo. Son las que te permiten sentir lo que siente el otro. Si ves a alguien llorar, tus neuronas espejo se activan y sientes una punzada de tristeza. Es la base biológica de la empatía. Bueno, resulta que el éxito y el mando actúan como una especie de aislante para estas neuronas. Cuanto más poder tiene una persona, menos capaz es su cerebro de simular la experiencia de los demás. Empiezan a ver a las personas no como seres sintientes, sino como estadísticas, como obstáculos o como herramientas para un fin. No es que decidan ser malos o crueles, es que su hardware biológico ha dejado de procesar la humanidad del prójimo. Se vuelven funcionalmente ciegos a los matices emocionales y sociales. Y en un mundo tan interconectado como el nuestro, un líder que no puede procesar la realidad de los demás es, por definición, un líder estúpido. Es como un piloto que intenta aterrizar un avión ignorando los instrumentos de vuelo y fiándose solo de su propia confianza. Pero hay un nivel todavía más profundo. Para gobernar a millones de personas, no necesitas verdades, necesitas mitos. Y aquí es donde la inteligencia compleja se convierte en una debilidad política fatal. Toda la cooperación humana se basa en ficciones compartidas. El dinero es una ficción. Solo funciona porque todos creemos en la misma historia sobre un trozo de papel. Las naciones son ficciones. Las fronteras no existen en la naturaleza. Son líneas imaginarias que dibujamos en mapas. Para que millones de extraños cooperen, necesitan creer en una historia simple y potente. Nuestra nación es la mejor. Nuestro Dios es el único verdadero. El mercado libre lo arreglará todo. Una mente inteligente y despierta ve las costuras de estos mitos. Sabe que la realidad es gris, que el enemigo no es un monstruo y que no hay soluciones mágicas. El intelectual duda. El sabio matiza. Dice cosas como, bueno, es una situación compleja. Hay factores históricos, económicos y biológicos. Ese discurso es veneno para el poder. El tonto exitoso, en cambio, tiene una ventaja evolutiva inmensa. Él se cree su propia historia. Él no ve los hilos del teatro. Cuando un líder populista grita un eslogan absurdo, no siempre está mintiendo de forma consciente. A menudo, su propia falta de profundidad intelectual le permite evitar esa mentira con una convicción tan absoluta que resulta magnética para las masas. No puedes convencer a nadie de algo de lo que tú mismo dudas. Por eso, el sistema político y mediático no busca al más capaz, busca que mejor encarne el mito del momento. Y nadie encarna mejor un mito simplista que alguien que no tiene la capacidad de entender la complejidad. Hemos creado una máquina de selección invertida. En una tribu de 50 personas, si el líder era un idiota, la tribu moría en una semana y el problema se resolvía. Había una responsabilidad directa. Pero en nuestras burocracias gigantescas, un líder incompetente puede estar rodeado de miles de expertos que amortiguan sus errores, permitiéndole sobrevivir y prosperar mientras el daño se diluye en la estructura. El sistema protege a la mediocridad en la cima porque la mediocridad es predecible y fácil de manejar para los grupos de interés. Un genio es incontrolable. Un narcisista limitado es un peón perfecto. Y esto nos lleva a la gran estafa de la información en el siglo XXI. Porque si la biología nos empuja a seguir al que no duda, y el poder nos quita la empatía, la tecnología ha llegado para darle a la estupidez una velocidad divina. Estamos viviendo el momento en que la impulsividad se ha convertido en la moneda de cambio de la historia. De cómo los algoritmos han decidido que la indignación es más rentable que la razón, y de cómo esto está sellando el destino de nuestra especie, es de lo que tenemos que hablar ahora. Porque el peligro no es que los líderes sean tontos. El peligro es que han aprendido a hackear tu cerebro para que tú también lo seas. Llegamos ahora al núcleo de la tormenta, al lugar donde nuestra biología antigua se encuentra con la tecnología del siglo XXI para crear un cortocircuito civilizatorio.
Si ya hemos aceptado que nuestro cerebro de mono prefiere la certeza a la verdad, y que el poder nos vuelve biológicamente menos empáticos, ahora debemos entender cómo el entorno digital ha actuado como un acelerador de partículas para la estupidez. Porque el gran drama de nuestra era no es solo que los tontos lleguen al poder, sino que hemos construido una infraestructura global que ha declarado la guerra a pensamiento lento y profundo. Para comprender esto, debemos invocar a otro gran pensador de nuestra época, Daniel Kahneman, quien explicó que el cerebro humano opera con dos sistemas. El sistema 1 es rápido, intuitivo, emocional y no requiere esfuerzo. Es el que usas para detectar una amenaza o para reconocer una cara. El sistema 2 es lento, lógico, racional y requiere una cantidad inmensa de energía metabólica. Es el que usas para resolver una ecuación compleja o para analizar las consecuencias a largo plazo de una ley climática. Históricamente, el equilibrio entre ambos nos permitió sobrevivir. El problema es que la tecnología moderna ha sido diseñada específicamente para desactivar tu sistema 2 y mantenerte atrapado en el sistema 1 de forma permanente. Vivimos en la era de la economía de la atención, pero un nombre más preciso sería la economía de la reactividad. Las mentes más brillantes de Silicon Valley, armadas con supercomputadoras, no están intentando resolver el hambre en el mundo. Están intentando descifrar cómo mantenerte pegado a una pantalla 3 minutos más. Y han descubierto algo que los demagogos ya sabían instintivamente. La verdad es aburrida. La verdad requiere matices, requiere tiempo, requiere admitir que no sabemos todas las respuestas. En cambio, la indignación, el odio, el miedo y la burla son combustibles dopaminérgicos de alta intensidad. Los algoritmos que hoy deciden qué información ves y cuál ignoras no tienen ética ni brújula moral. Son ciegos. Solo siguen una instrucción matemática. Maximiza el engagement. Y resulta que lo que más genera interacción es la estupidez ruidosa. Si un científico publica un hilo detallado sobre la complejidad de la virología, tendrá 10 clics. Si un ignorante confiado grita una teoría de la conspiración sobre chips en las vacunas, tendrá 10 millones. El algoritmo no promociona la verdad, promociona la viralidad. Y la viralidad es, biológicamente, una propiedad de lo simple y lo emocional, no de lo complejo y lo razonado. Esto ha creado una nueva forma de selección natural en la plaza pública. Antes, para ser escuchado por millones, tenías que pasar por filtros, editores, académicos, instituciones. Eran filtros imperfectos, pero exigían un mínimo de rigor. Hoy, esos filtros han sido demolidos. El micrófono está abierto para todos, pero el volumen solo se sube para los que generan más ruido. Esto ha permitido que personas con una incapacidad total para el pensamiento crítico se conviertan en los nuevos oráculos de la humanidad. Se llaman influencers, se llaman analistas independientes, pero a menudo son simplemente nodos de transmisión de una reactividad ciega que el sistema premia con fama y dinero. Fíjate en lo que esto le hace a la política. Un líder inteligente sabe que si quiere solucionar la crisis de la vivienda o el colapso del sistema de pensiones, necesita proponer medidas que tardarán años en dar frutos y que son difíciles de explicar en un tuit. Pero el líder tonto, el que opera solo con el sistema 1, no se preocupa por la realidad. Él se preocupa por el espectáculo. Lanza una frase incendiaria, insulta a un colectivo, crea un enemigo imaginario. Eso genera clics. Eso genera tiempo en pantalla. Y en el siglo XXI, el tiempo en pantalla es igual a poder político. Hemos pasado de la democracia deliberativa a la democracia de la indignación. Votamos no por quien tiene mejor plan, sino por quien nos da el mejor pico de dopamina en nuestra dosis diaria de odio digital. Estamos viviendo lo que yo llamo una obesidad informativa. Al igual que el cuerpo humano no evolucionó en un mundo de azúcar infinito y por eso hoy sufrimos una epidemia de diabetes, nuestra mente no evolucionó en un mundo de datos infinitos y por eso hoy sufrimos una epidemia de estupidez funcional. No es que la gente tenga un coeficiente intelectual más bajo, es que nuestro ancho de banda cognitivo está saturado. El cerebro humano gasta el 20% de su energía total solo en procesar información. Al bombardearlo con estímulos constantes, estamos sobrecalentando el procesador. Una mente cansada es una mente que no puede dudar. Una mente saturada busca desesperadamente al líder que le dé una respuesta simple para poder dejar de pensar y descansar. El peligro existencial aquí es la asimetría absoluta entre nuestro poder y nuestra prudencia. Hemos adquirido el poder de los dioses. Podemos crear virus sintéticos, podemos calentar la atmósfera de un planeta entero, podemos crear una inteligencia artificial que tome decisiones militares autónomas.
Pero estamos entregando el control de esos poderes divinos a personas que tienen la madurez emocional de un niño de 5 años y la capacidad de atención de un pez de colores. Un primate con un palo es un problema local. Un primate con un botón nuclear y un ego frágil alimentado por algoritmos es una sentencia de muerte para la civilización. Esta es la verdadera razón por la que los tontos gobiernan. Porque hemos creado un hábitat que es el paraíso para la impulsividad y un infierno para la sabiduría. Hemos convertido la política en un reality show, y nos sorprende que los ganadores sean actores mediocres en lugar de estadistas. Pero el problema no termina en los líderes, porque los líderes son solo un síntoma. El problema real somos nosotros y nuestra negativa a aceptar que la libertad requiere un esfuerzo cognitivo que ya no estamos dispuestos a hacer. De cómo nos hemos vuelto cómplices de nuestra propia domesticación y de por qué preferimos ser esclavos entretenidos que ciudadanos libres pero cansados. Es de lo que tenemos que hablar a continuación. Porque si no entendemos que el tonto en el poder es solo un espejo de nuestra propia distracción, no habrá solución política posible. Llegamos ahora a la parte más incómoda de este análisis, la que nos obliga a apartar la mirada de la televisión o de la pantalla del móvil y dirigirla directamente hacia el espejo. Es muy reconfortante, casi terapéutico, culpar a los líderes. Nos gusta pensar que somos víctimas de una élite corrupta, de un dictador psicópata o de un payaso mediático que ha llegado a poder por algún error del destino. Pero si somos rigurosos con la historia y con la biología, debemos admitir una verdad que duele. Los líderes no caen del cielo ni emergen del vacío. Son un producto biológico y cultural de la sociedad que los sostiene. En una democracia, y hasta cierto punto en cualquier sistema que requiera un mínimo de cooperación de las masas, el líder es un avatar de la psique colectiva. Si los tontos gobiernan, es porque nosotros, como sociedad, hemos firmado un contrato de negación con ellos. Estamos comprando mentiras reconfortantes porque la verdad se ha vuelto demasiado cara de procesar. Debes entender que el cerebro humano no busca la verdad por defecto, busca la homeostasis, busca el equilibrio y la reducción de la ansiedad. Vivimos en el momento de mayor incertidumbre desde que nuestra especie estuvo a punto de extinguirse hace 70.000 años. Los pilares de nuestra realidad se están disolviendo. El trabajo está siendo automatizado, la privacidad ha muerto, el clima es inestable y la misma definición de ser humano está en duda debido a la ingeniería genética. Esta realidad produce un ruido de fondo de terror existencial que es casi insoportable para un primate que evolucionó para vivir en comunidades pequeñas y predecibles. Ante este pánico, surge una demanda masiva de anestesia psicológica. Y aquí es donde el líder impulsivo y limitado tiene su gran oportunidad de mercado. El líder inteligente, el adulto en la habitación, viene a decirte la verdad. El mundo es complejo, no tengo todas las respuestas, tendremos que sacrificarnos y cambiar nuestro estilo de vida. Ese líder es honesto, pero es un pésimo vendedor de dopamina. Su discurso aumenta tu cortisol, te pone más ansioso y te obliga a pensar. Por el contrario, el líder que simplifica, el que niega el cambio climático, el que señala a un chivo expiatorio, sean los inmigrantes, los ricos, los extranjeros o una conspiración secreta, te ofrece un regalo inmediato. Te quita la responsabilidad. Te dice que tú no tienes que cambiar, que tú eres perfecto y que los problemas son culpa de los otros. Este es el contrato de la negación. Nosotros les entregamos el poder a cambio de que ellos nos permitan seguir durmiendo un poco más. Preferimos al capitán del barco que nos dice que no hay ningún iceberg y que la música debe seguir sonando, que al capitán que nos ordena ponernos los chalecos salvavidas y saltar al agua helada. La incompetencia en el poder es, en muchos casos, una demanda del electorado que prefiere la fantasía de la seguridad a la realidad del riesgo. Hemos privatizado el éxito y hemos externalizado la culpa. Además, hay un factor de lealtad tribal que la ciencia ha estudiado profundamente. Evolutivamente, para nuestra supervivencia era mucho más importante que un líder fuera leal a la tribu que inteligente. Un genio que no fuera leal podía traicionarnos o unirse a otra tribu. Un tonto leal, en cambio, era predecible. Por eso, hoy en día, mucha gente prefiere votar a alguien que consideran uno de los suyos, alguien que habla como ellos, que se equivoca como ellos, que tiene sus mismos prejuicios, aunque sospechen que es incompetente para el cargo. La identificación emocional triunfa sobre la evaluación técnica de la competencia. Preferimos ser gobernados por un idiota que comparte nuestros odios que por un genio que cuestiona nuestros valores. Lo más grave es que esta dinámica crea un sistema de castración intelectual en nuestras instituciones. Las personas más brillantes, las que tienen la capacidad de ver la complejidad y el matiz,
Miran el escenario público y ven un campo de batalla lleno de barro, insultos y superficialidad obligatoria. Ven que para llegar a la cima tendrían que renunciar a su integridad, simplificar sus ideas hasta el absurdo y someterse al escrutinio de algoritmos de odio. ¿Y qué hacen? Se retiran. Se van a los laboratorios, a las universidades, a las empresas tecnológicas o simplemente al silencio de su vida privada. Dejan las sillas de poder vacías. Y en la física del poder, el vacío no existe. Si el sabio se retira, el charlatán ocupa su lugar. Estamos sufriendo una fuga de cerebros, de la política hacia la irrelevancia pública, dejando el destino de las armas nucleares y de la biotecnología en manos de quienes no tienen la capacidad de leer un informe científico de 10 páginas. Estamos atrapados en un bucle de retroalimentación de mediocridad. Los líderes tontos crean sistemas tontos que educan a ciudadanos tontos, que a su vez exigen líderes todavía más tontos. Y mientras tanto, la realidad física del planeta y la realidad tecnológica de la inteligencia artificial siguen avanzando sin que nadie en la cabina de mando entienda realmente qué está pasando. Estamos volando en modo automático hacia un muro, y los pasajeros estamos demasiado distraídos discutiendo sobre el color de los asientos. Pero antes de caer en el nihilismo total, debemos preguntarnos, ¿es posible romper este contrato? ¿Podemos rediseñar nuestras instituciones y nuestras mentes para que la sabiduría vuelva a ser una ventaja competitiva? La respuesta no vendrá de un cambio de gobierno ni de una nueva ley, sino de una transformación radical en nuestra relación con la información y con nuestra propia incomodidad. De cómo podemos realizar esa maniobra de rescate civilizatoria y de cuál es la estrategia para recuperar el control de nuestro futuro, es de lo que hablaremos para cerrar este círculo. Porque la estupidez en el poder es solo un síntoma. La enfermedad es nuestra propia distracción, y la cura es algo que ninguna máquina podrá hacer por nosotros. Llegamos al final de este recorrido. Bueno, vamos a ser realistas. No te he contado esta historia para que salgas a la calle a gritarla a la televisión o para que te hundas en el sofá pensando que todo está perdido. El diagnóstico es grave. Sí, tenemos una tecnología de dioses, instituciones de la Edad Media y una biología de la Edad de Piedra. Es una combinación explosiva. Pero el hecho de que comprendamos científicamente por qué los tontos, esos líderes impulsivos y alérgicos a la duda, dominan la escena, es precisamente nuestra única oportunidad de cambiar el guión. La biología no es una sentencia de muerte, es simplemente el punto de partida. ¿Cómo rompemos entonces este contrato de la negación? ¿Cómo recuperamos la sensatez en un mundo que premia el ruido? La respuesta no va a venir de un nuevo líder mesiánico que nos prometa salvarnos. Eso sería caer en la misma trampa. La solución es mucho más difícil y, a la vez, mucho más poderosa. Necesitamos una revolución de la higiene mental. Mira, hace 200 años, la gente moría por millones porque no entendía la importancia de la higiene física. No sabían que existían los virus y las bacterias, así que no se lavaban las manos, bebían agua contaminada y las epidemias arrasaban ciudades enteras. Hoy, estamos viviendo una epidemia de suciedad mental. Estamos consumiendo información basura, permitiendo que algoritmos tóxicos infecten nuestro juicio y dejando que la indignación viral destruya nuestro sistema inmunológico cognitivo. La primera línea de defensa es recuperar tu soberanía atencional. Si tú no eres el dueño de tu atención, no eres el dueño de tu vida. Y ciertamente no eres un ciudadano libre, eres un animal a que hable. El acto más revolucionario que puedes cometer hoy no es votar a un partido u otro, es apagar el ruido. Es dedicar una hora al día al silencio, a la lectura profunda, a la observación de tu propia mente. Los monjes y los filósofos de la antigüedad no eran tontos. Sabían que el silencio es el laboratorio donde se destila la sabiduría. Si recuperas tu capacidad de pensar despacio, de activar tu sistema 2, te vuelves inmune a los eslóganes simplistas. El demagogo pierde su poder cuando el ciudadano deja de reaccionar como un resorte. Pero no basta con el esfuerzo individual. Necesitamos rediseñar nuestras instituciones para que actúen como frenos de mano biológicos. En el siglo XX, pensábamos que la democracia era solo cuestión de votar. Hoy sabemos que la democracia es, ante todo, un sistema de información. Si el sistema de información está roto, el voto no sirve de nada. Necesitamos proteger a los adultos en la habitación, a la ciencia independiente, al periodismo de investigación lento, a los jueces que no buscan aplausos y a los expertos que se atreven a decir no lo sé, es complicado. Debemos dejar de ver la lentitud burocrática como un defecto y empezar a verla como una característica de seguridad. En un mundo que vuela a la velocidad de la luz, la capacidad de detenerse a pensar es el mayor activo de una civilización.
Debemos cambiar lo que valoramos en un líder. Tenemos que dejar de sentirnos atraídos por la confianza ciega y empezar a exigir humildad epistemológica. Imagina un mundo donde votante premia al candidato que dice: la situación es incierta, tendré que consultar a los mejores expertos y quizás cambie de opinión si los datos cambian. Suena a utopía, ¿verdad? Pero es la única forma de liderazgo compatible con la supervivencia en la era de la inteligencia artificial y la crisis ecológica. La certeza es el refugio de los que no entienden el problema. La duda es la herramienta de los que quieren resolverlo. Estamos en una carrera contra el tiempo. Nuestra capacidad de destruir el mundo, ya sea mediante algoritmos de desinformación, bioingeniería o armas nucleares, está creciendo exponencialmente, mientras que nuestra sabiduría política y emocional sigue estancada en el tribalismo más primitivo. La brecha es un abismo que se ensancha cada día. Si dejamos que la impulsividad de los tontos siga manejando los mandos de una tecnología divina, el final de la historia humana no será una tragedia heroica, será un error absurdo, un mal clic en el ratón de la evolución. Pero tú estás aquí. Estás escuchando esto. Estás dedicando tiempo a pensar en procesos macro en lugar de consumir el último escándalo de una celebridad. Eso ya es un acto de resistencia. Cada mente que despierta, cada persona que decide valorar la complejidad sobre la simplificación, es un cortafuegos contra la estupidez colectiva. No subestimes el poder de la lucidez. La historia no la escriben solo los que gritan desde los balcones. La escriben los que son capaces de mantener la calma cuando todos los demás entran en pánico. El futuro de la humanidad no depende de la próxima actualización de software, sino de la actualización de nuestra propia conciencia. Debemos aprender a ser más inteligentes que nuestros instintos y más sabios que nuestras herramientas. Es la tarea más difícil que hemos enfrentado jamás, pero es la única que realmente importa. Si estas reflexiones han encendido una chispa de duda razonable en ti, si sientes que es hora de elevar el nivel de la conversación humana, te invito a formar parte de esta comunidad. Aquí no buscamos seguidores obedientes, buscamos mentes despiertas que se atrevan a mirar la realidad sin filtros reconfortantes. Suscríbete para que sigamos diseccionando juntos las ficciones que nos dominan y buscando la verdad que nos mantiene humanos. Tu atención es el territorio más valioso del universo. Gracias por haberme regalado una parte de ella hoy. Mantente lúcido, mantente crítico y, sobre todo, no dejes que el ruido te impida escuchar tu propia razón. Hasta la próxima reflexión.